no tengo plata, tengo un sentimiento. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo está la comunidad despierta? Ya estamos de vuelta con la entrevista a la escritora del día, Lorena Salazar Mazo. ¿Lorena está ahí? Sí, ahí estás. Sí. Hola Hola, hola, Lorena, ¿qué tal? ¿cómo Hola, Aquí estás? Lorena. estoy. ¿Cómo están? Te habla Gonzalo, Muy bien. con quien hiciste contacto. Estoy con Benjamín, con Lucio, con Julia. Estamos muy felices de tenerte acá. Lorena escribió la novela Esta herida llena de peces, su primera novela, su debut literario, que la verdad ha sido traducida a un montón de idiomas. Lorena, ¿cómo te sentís al respecto? ¿Esperabas esta repercusión, este impacto en tu primer libro? Bueno, primero quiero agradecerles por la invitación y por este espacio. Me hace muy feliz estar aquí. No me lo esperaba realmente. Realmente ni siquiera me esperaba publicar la novela, para empezar. Pero bueno, se fue dando esta cadena tan bonita y este recorrido que ha hecho la novela. Y bueno, estoy muy agradecida por eso con todas las editoriales que han confiado en la historia y por supuesto que han creído en ese primer trabajo que hice. Bueno, nosotros también estamos muy agradecidos con esas editoriales que confiaron en tu novela porque la verdad que la hemos leído y nos encantó. Queríamos saber un poquito más acerca de la novela, algunos detalles. Algo que nos había despertado mucha curiosidad es, no sé si se puede, si no es imprudente, ¿quién es Jorge Luis a quien le dedicás la novela? Porque acá Juli piensa que es Jorge Luis Borges, yo disiento y nada, queríamos saber quién era. Tremendo, qué buena confusión. No, no es Jorge Luis Borges. Jorge Luis es un tío, un hermano de mi madre que fue muy especial para mí digamos que en el ámbito de la lectura, me regaló muchos libros y también tuvo un vínculo muy fuerte con Bojayá y especialmente con la iglesia porque él era sacerdote, era párroco de esta iglesia y él murió en el 99 en el conflicto armado de la región por amenazas y demás, entonces es a él a quien le dedico la novela. Sabes que de paso nos respondes una pregunta que teníamos para vos con respecto a la tragedia de Bojayá. Queríamos saber si habías estado implicada en eso o cómo hubieras utilizado ese recurso para la novela, pero bueno, nos lo clarificaste bárbaro. Te queríamos preguntar también, eh, ¿qué significa o qué opinión tenés vos acerca de la maternidad? Bueno, creo que la novela me permitió, de hecho, ahondar en la maternidad, no conscientemente. Yo quería escribir una novela donde hubiese un niño, principalmente porque quería sentirme acompañada por la presencia de un niño. Me gustan los niños, entonces quería como que me acompañaran en ese camino, especialmente de una primera novela. Y por supuesto el niño, pues si hay un niño, nace la pregunta y la madre. Y esa pregunta me llevó a pensar en familias no convencionales, digamos, que crecí viendo y que en las que pienso mucho porque mi familia es tradicional. Yo crecí con mi mamá, mi papá, mi hermano y alrededor conocí otras familias que no y me llamaba mucho la atención y quería un poco explorar ese camino de otras familias que se van formando condicionadas por el sistema social, económico, político, de orden público de una región determinada y eso fue lo que me llevó a ese lugar. La maternidad para mí es un camino de descubrimiento en la escritura que nos conecta muchísimo, no solamente con el ser hijo, sino también con la misma escritura y con la tierra. En este caso, por lo que trata la novela, había una relación para mí muy fuerte con el territorio y con las madres. ¿Qué tal, Lorena? Mi nombre es Benjamín. Gracias, primero agradecerte por el tiempo. Te quiero hacer una consulta muy puntual. La novela transcurre en una región muy particular de Colombia y es un viaje que hace esta madre con este niño por el río Atrato. Y hoy estaba buscando en internet información sobre el río y cualquier persona que entre en Google y ponga o busque información sobre el río Atrato, como hice yo, se puede encontrar que es uno de los ríos más grandes de Colombia, que nace en el Cerro Plateado, que está ubicado
en una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta, una de las zonas más lluviosas del planeta, que es un río muy, muy caudaloso y muy navegable, que tiene una longitud de 750 kilómetros, que desemboca en el Golfo de Urabá, en el Mar Caribe, y un montón de datos duros más. Pero mi pregunta es, ¿qué representa para vos ese río? Bueno, para mí, en un principio, conocerlo, de hecho, antes de llegar a Quibdó, yo llegué muy pequeña, de 8 o 9 años más o menos, y nos decían que había un río muy cerca de la casa, a unas cuadras, y yo me imaginaba que yo podría ver el río desde el balcón. No lo podía ver desde el balcón de mi casa porque estaba un poco más abajo y la iglesia tapaba, pero estaba muy cerca. Y el encuentro con ese río fue mm, sorprendente porque es demasiado grande, imponente, y también porque ya había una historia y es lo que me preguntaban en un comienzo de quién es Jorge Luis. Pues Jorge Luis murió en ese río bueno, murió no, lo mataron en ese río. Entonces también había una pregunta por qué pasó aquí, si el culpable es el río. Cuando era muy pequeña, realmente eso era lo que yo pensaba, que el culpable había sido el río. Ya a medida que fui creciendo entendí todo un poco más como la situación de conflicto en la que vivía la región donde yo estaba y todo en mi país. Entonces todo fue tomando como esas respuestas. Entonces el río fue una pregunta abierta que me fue llevando a muchísimas respuestas y finalmente me llevó a la novela. Y así como lo culpé y le tuve miedo, también le tuve respeto, amor, cariño y demás, y todo un proceso que quería dejar ahí en la novela. Hola Lorena, mi nombre es Julia. Estábamos hablando hoy un rato antes de la entrevista sobre la novela y sobre la presencia de las figuras femeninas en la novela. Decíamos que hay mucha sororidad y me pregunto, más allá de la ficción, digamos, ¿cuál es el estado del feminismo en Colombia y en lugares así, en pueblitos específicamente? Pues mira que en muchas regiones el feminismo está presente, no ni siquiera con un nombre o con Claro. una categoría de feminismo, sino como una solidaridad entre comunidades y las mujeres, en este caso en las comunidades del Chocó, se han tenido que hacer cargo por diferentes situaciones de las familias y han tenido que sacar adelante a las familias. Entonces, hay una solidaridad también por necesidad, no solamente porque el ser humano sea así Claro. o porque las personas sean así, sino que hay una necesidad de apoyo en las comunidades que hace que se unan más y que hace que una mujer entienda a otra, incluso en una condición tan difícil como tener que haber regalado a su hijo o habérselo dejado a alguien y luego se vuelven a encontrar. Entonces, situaciones así escalan y se dan en muchas más situaciones, y no hay una teoría feminista detrás, por así decirlo, no conscientemente. No significa que en muchas partes no lo sepan, no haya conocimiento, por supuesto que lo hay, pero no parte desde ahí, no parte desde una teoría, sino desde la vivencia. Y eso se va reflejando, por supuesto, también en la ciudad. Si aquí no, pues esta es una ciudad, un pueblo pequeño, pero también en la ciudad, al haber un intercambio cultural, entonces nos empezamos a hacer preguntas de, bueno, ¿cómo vivimos el feminismo? ¿Cómo lo hemos vivido desde antes en nuestro país? ¿Y qué podemos aprender ahora? ¿Y cómo podemos unirnos más y comprometernos mucho más con las mujeres? Y que esa solidaridad se lleve mucho más y digamos que se nutra de un montón de conocimientos que nos traen pues muchísimas autoras todo el tiempo. Bueno, de hecho eso, así como lo decís, está clarísimo en la novela, está presente en todo momento. A mí un momento de la novela que me llamó mucho la atención es que si bien es un momento triste, que es el momento del velorio, me llamó la atención eso, cómo cada persona o cumplía un rol como si ya de antemano supiera que tiene que ocupar ese rol, como si ya estuviese, como si fuese un acuerdo tácito que hay. Eso la verdad que aparece de una forma muy bien relatada, esto de la solidaridad, ¿no? Como entre los habitantes del pueblo. Recién nosotros estábamos Sí, hablando... Ah, perdón. no, solo agregar que
también hay una comunicación no hablada. En situaciones, sobre todo en situaciones tan dolorosas, las palabras tampoco alcanzan mucho y ya las tradiciones van creando también un lenguaje donde ya las personas saben qué hacer y la mayoría de las veces, no siempre porque hay, como lo muestran en el final, hay situaciones horribles para las que no hay ni palabras, ni acción, ni nada, pero hay muchos rituales que casi que reemplazan la palabra y elevan mucho más ese momento de lo que lo podría hacer la palabra. En un momento hay una expresión que utilizás que me llamó muchísimo la atención y ahora lo relaciono con esto que estás diciendo, y es que una de las mujeres dice que hay que hacer el destino, y así menciona o así nombra a los quehaceres, digamos, a las responsabilidades que hay que hacer. Y pensándolo en esto, pensando esto que me decís, de cómo muchas veces las mujeres se hacen cargo de estas familias, están haciendo un destino también, están haciendo el destino del pueblo. Y cómo ese lugar está, digamos, destinado o ya establecido para la mujer, y en oposición a la violencia que hay del otro lado, que está puesto, digamos, en las figuras masculinas, en las guerrillas, la FARC, todo lo demás. Como ese contraste me parece muy llamativo, y en la novela está también presente en todo momento. Y es paradójico ese contraste porque eh, lo que tú dices es muy interesante como lo ves porque el destino se sale incluso del hogar o de unas labores del hogar y se lleva al territorio del cuidado. Claro. Y eso, bueno, tiene una serie de circunstancias por las que pasa y ha pasado así durante muchísimo tiempo. Entonces, va mucho más allá. Igual siempre en la novela todo el tiempo hay una presencia también del cuidado importante alrededor de las mujeres. Sí. Sí, a mí me resulta también una especie de mamushka literaria, había dicho hace un ratito, como que hay madres maternando a otras madres todo el tiempo. Pasa con Carmen Emilia, pasa, bueno, con la narradora, con la madre. Hay mucha sororidad, mucha solidaridad, que pasa como un poco vos fuiste clarificando por el sentido como medio comunitario. Eh, También sucede esto de los cantos en los funerales, que Ju un poco fue contando. A mí me interesaba, sobre todo, preguntarte, estuvimos viendo algunas entrevistas tuyas o leyendo otras, eh, vos contabas que tu acercamiento a la literatura fue con respecto a los alabados, los cantos, las historias de calle, las personas que vos ibas escuchando, eh, con una marcada tradición oral, que vos también contabas, tu primer libro fue medio de grande que arrancaste con el libro, digamos, físico material. Te quería consultar, ¿en qué crees vos que te influyó esa tradición oral a la hora de escribir? Y si te animabas a recitar algún alabao que sepas. Bueno, la tradición oral sí, porque realmente es algo que me acuerdo que en el colegio nos lo inculcaban mucho, como ese sentido de pertenencia, aunque yo no hubiese nacido allí, ese sentido de pertenencia por las tradiciones orales de la región. Y también y también en mi caso particular, las historias y las personas con las que hablaba, me interesaba mucho cómo vivían el día a día. O sea, así como yo podía contar lo que yo estaba haciendo, también quería que las personas me contaran lo que estaban haciendo y sin ninguna intención de preguntar, de entrevistar o algo así, sino hablando, hablando de la vida. Y eso me entretenía muchísimo, muchísimo más que cualquier otra cosa. Me la pasaba mucho más tiempo afuera que en mi casa y eran esos diálogos y esas historias lo que empezaba a guardar adentro de mí, entonces hablar mucho con la gente. Y bueno, no, es muy difícil cantar un alabado y creo que eh, por respeto no lo haría Está porque bien. hay unas técnicas especiales también. De hecho, en una clase en el colegio, un examen, digamos, de prueba de final era cantar un alabado. Entonces, creo que lo he hecho solamente una vez y fue por eso, porque era como con el permiso y era para algo, pero fue muy difícil para, no solo para mí, sino para todas mis compañeras.
Y bueno, no, yo creo que hay muchos muy lindos en internet interpretados por mujeres maravillosas. Bueno, no te preocupes, estás aprobada igual, no te vamos a tomar ese examen. Esta anécdota que vos contás de haber recitado un alabao en el colegio está dentro de la novela. La protagonista recuerda esto, que va a Sí, la casa de una sí, amiga, sí, de sí, chiquita, de pequeña, que le enseñan a exacto, cantar, que ella no se ve bien exacto, cantando, lo padece un poco. totalmente. Eh, Totalmente, y está ahí porque fue la impresión que nos causó a todas mis compañeras, o sea, cuando, o sea, nos daba pena porque también sentíamos no somos capaces de hacer algo tan grande y no hay, ni siquiera porque no tuviésemos voz, sino porque era, no sé, lo veíamos como algo sublime y hacerlo nosotras nos daba un poco de, como de vergüenza, pero bueno. Bien, tengo anotado acá que en una entrevista dijiste que la escritura no sana, que hiere mucho más. Nos llamó la atención, nos gustaría, si tenés ganas, que nos cuentes por qué pensás esto y en relación a eso, por qué escribís, porque si genera heridas, digamos, o qué representa para vos la escritura, de qué manera te vinculas con ello. Bueno, yo creo que sí, eso fue algo que descubrí escribiendo y mucha gente dice que sí, que se puede escribir para sanar. Yo no lo creo así, creo que más para aligerarse puede ser y para sanar, pues de pronto un diario, qué sé yo. Claro. Pero la escritura no lo creo así porque es una búsqueda constante y son preguntas, no porque, por ejemplo, uno escribe un libro, se ha respondido las preguntas, sino que a veces uno queda peor, como con más preguntas, con dudas, es ahondar en temas que, como yo lo concibo, son temas que me tocan, me duelen, me mueven. Entonces, hay un camino de indagación que es un poco doloroso. Ahora, ese proceso, finalmente esa herida, digamos, cicatriza, pero es eso, queda ahí todo el tiempo y se recuerda. Y como el proceso de la escritura sigue, pues esas heridas van migrando a otras cosas depende de las preguntas. Entonces, todo lo que nos lleve como hacia adentro siempre va a remover algo que va a ser incómodo, doloroso, no solo de nosotros, sino socialmente. Entonces, siempre va a haber ahí una incomodidad o una rabia. Creo también que es desde ahí, desde donde se escribe. Lorena, ¿cómo estás? Te habla Lucio, no sé si justo me puedes ver o no, estoy, si no, en el más allá. Pero hablando de esto de la escritura y escuchándote en una entrevista, tenés como referente a Alejandra Pizarnik y vos haces referencia a que te interesa porque habla desde el silencio y un poco a vos también te interesa escribir desde el silencio. Pero me pregunto si justamente en esta novela más que silencio, vos no le estás poniendo voz a una situación o a una realidad que está asilenciada justamente. Sí, bueno, me interesa mucho Pizarnik y el tema del silencio, sobre todo como ella rodea un tema y le da vueltas y habla y está como acechándolo de alguna forma sin nombrarlo directamente. Eso pasa en el libro al principio, excepto en la parte final, donde ya hay un grito, que ni siquiera puedo decir que es una palabra, sino un grito que de hecho también entraría un poco eh, en una categoría de silencio, o al menos no en una palabra que se sale un poco más y que va un poco más a lo animal. Entonces, me interesa mucho eso y me interesaba mucho eh, o tener un poco ese contraste, o sea, jugar con eso. Ni siquiera lo digo como quiero crear esto así, sino a la hora de yo escribir, quiero intentar jugar o explorar cómo puedo hacer esto. Entonces, finalmente sale lo que sale y sí, hay un halo de silencio que ha cubierto de alguna forma todo el tipo de conflicto que ha sucedido en estos territorios y si bien la novela habla o denuncia algo, mi intención era principalmente hacerlo como ciudadana, no como, o sea, yo nunca había escrito un libro ni publicado nada, entonces nunca pensé que saldría, era como un dolor muy propio que comparten muchas personas
y que finalmente se salió de mis manos y se convirtió más en eso, en visibilizar algo o en mostrar algo, pero que partía también de ese espacio pequeñito de silencio que siempre tuve para pensar en ese tema. Bien, y justamente nosotros no conocemos cómo es la realidad geopolítica de Colombia, pero vos recién mencionabas el tema de la lucha y hoy hablábamos. Hay una cuestión con el oeste colombiano, hay una lucha ahí del Pacífico contra, no es contra, perdón, pero por una cuestión de que Sí, están una más, polarización claro, grande entre ambos territorios o diferentes territorios colombianos. Realmente ha habido una invisibilización y un abandono porque es un territorio pacífico mayormente poblado por comunidades afrodescendientes. Entonces, eso es lo que habla del racismo estructural y es, no, al gobierno por mucho tiempo no le ha importado eh, y no le ha importado al nivel de que no solamente ha habido un abandono en cuanto a recursos, a presencia del Estado, a seguridad, sino también a temas de educación, salud y a una veeduría también de que los recursos que se destinen para la región realmente cumplan los, como las labores a las que han estado destinadas. Entonces, eso no pasa y es una cadena que va creciendo y que viene desde hace muchísimos años. Esto además atravesado por un río que es salida y que puede ser salida y conexión a muchas salidas de conexiones de narcotráfico y conexión y un río también que ha sido tomado como territorio, así como llegan y se toman una tierra, pues también se toman partes del río y las hacen suyas diferentes grupos armados. Entonces, eh, es muy difícil escapar a esa realidad. Está presente allí, más que, o sea, esa realidad termina metiéndose en la novela porque si no hace parte sería como uno hacerse un poco el ciego ante cosas que han pasado durante tantos años y que siguen pasando hoy. Justo Bueno, tengo una cita acá que me parece que sintetiza un poco esto que estás hablando, que es: la historia es una herida con la que nacemos todos. Y la verdad que celebramos que te hayas involucrado con esa herida, y me lleva a preguntarte qué repercusión tuvo tu novela en tu país. Bueno, en mi país, una, como un instante de conciencia y de dolor por una masacre que ocurrió y que muchas personas habían olvidado, que muchas personas ni siquiera la alcanzaron a identificar cuando estaban leyendo el libro. Entonces, también como una culpa Claro. por haber olvidado esto que en algún momento salió en el noticiero nacional, pero que pasó como pasa todo. Pero también creo que esa emoción o esa sensación también dura poco, porque hay, no sé, es como cuando vemos, o sea, yo quería que no quedara, no fuera tampoco como cuando vemos las noticias y nos sentimos mal y el día sigue, sino Claro. que quedara al menos un dolor incrustado, y así fuese en forma de libro. Lo Esa lograste. intención la tenía clara. Lo lograste Eh, porque es una que patada en el quedara, estómago al final, te digo. bueno, un poco así, que fuese un poquito más allá que un telediario, un noticiero, bueno, en fin, pero em, yo no soy, no sé si soy pesimista, yo creo que igual la gente olvida todo eso y que no solamente la gente, realmente estas cosas siguen pasando, entonces es un problema mucho más complejo a nivel social. Eso generó como esa reflexión, esa tristeza, ese dolor. Ya de ahí a saber si quedará o se borrará, pues bueno, no lo sé. Quedará, quedará. sí, bueno, hoy charlando sobre la novela y debatiendo un poco acá, hablábamos y decíamos esto, que la novela tiene mucho de justicia, que es muy justiciera, sobre todo por los personajes, por el territorio, por la historia que cuenta. Y hace justicia, y hablamos esto del poder de la literatura, de lo importante de la literatura, de poder trasladar esto a una historia, llevarlo al papel, que tenga esa repercusión. eh, y la verdad que lo celebramos muchísimo y quería preguntarte si vos también la sentís así, como una novela política. Totalmente. Y se politizó porque yo estaba politizada por esa rabia también y por esa conciencia que fui como, no sé, desarrollando con el tiempo
en unos temas específicos del conflicto, de ese abandono y de los espacios en los que crecí y de la diferencia que había con muchas personas, por ejemplo, con las que estudié, mis compañeras. Yo tuve muchas más posibilidades como salir a estudiar y poder escribir, por ejemplo, esta historia de esa forma. Claro. Entonces, por supuesto que lo está, pero en el momento que yo me senté a escribirlo no había una intención, sino como lo que les contaba ahora, de una ciudadana que está enojada, que está triste, que le duele esto y que quiere sacarlo, quiere contarlo. Pero a medida que, bueno, cuando la novela salió y empecé a hablar de ella, em, el discurso parecía más como si la hubiese escrito para eso. Y realmente siempre nace de una pulsión. Yo creo que la escritura nace de una pulsión. Cuando nace como de una idea solamente de denuncia, se nota mucho y para eso Mm. hubiese sido mejor escribir un, no sé, un ensayo o una columna o un paper o algo sólido de otra forma, digamos. Bien, Lorena. Queríamos hacerte unas preguntas. En el programa acostumbramos a preguntar, es nuestro primer programa, pero igual lo vamos a acostumbrar en el futuro, va a ser una Es la costumbre, idea. a hacer ciertas preguntas, una especie de ping-pong literario, eh, de preguntas cortitas y respuestas cortitas. ¿Te parece? Vale, genial. Bien. ¿Qué autores contemporáneos o autoras contemporáneas nos recomendás? Bueno, recomiendo a Laura Ortiz, que tiene un libro que se llama Sofoco, que está también en En Concreto, la concreto. editorial donde está esta herida en Argentina. Recomiendo a Federico Falco, que es un escritor maravilloso. Recomiendo a Margarita García Roballo. Recomiendo a Lina María Parra, una escritora colombiana también maravillosa. Y recomiendo a Marosa Di Giorgio, Julio Ramón Ribeiro y Armonía Somers. Impecable, Esos. Muchas impecable. mujeres, muchas mujeres Sí, veo. algunos leídos ya por Mm, nosotros, otros todavía permanecen desconocidos, así que es un ujú. golazo. Y Los últimos no son contemporáneos, pero tenía Marosa que de Giorgio decirlo. me encanta. Armonía también muy buena. Sí. Sí, 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 sí. bueno, la segunda pregunta es, el escritor Günter Grass escribía de pie frente a un púlpito, escribía parado. ¿Vos tenés alguna particularidad a la hora de escribir o de leer? ¿Algún método? ¿Alguna rareza? Alguna rareza. Tengo un frasquito de menta que uso todo el tiempo, que es como mi droga y que me ayuda como a concentrarme. Entonces siempre lo tengo y me lo aplico en todas partes, como esto suena muy hippie, pero realmente es para, como, porque no sé, me hace concentrar, me tranquiliza. Entonces creo que es la única rareza que tengo en realidad, no más. ¿Y escribís en algún momento del día, qué sé yo, la tarde, la noche, la mañana? ¿Preferís algún horario o lo haces cuando te surge? Depende, depende, sí. Cuando surge, depende mucho. A veces me pasa que se me ha dado mejor eh, a una hora determinada, pero suele suceder más en la tarde cuando está cayendo el sol. En el día siento que, si es en el día, tengo que estar encerrada, que no haya mucha luz, pero realmente me hace mejor cuando se está yendo el sol. Bien, la siguiente pregunta. ¿Un hobby? ¿Un hobby que tengas? ¿Un pasatiempos? Cocinar, me gusta cocinar mucho. Bien, ¿una película? Uy, eso es difícil. Ah, es muy difícil porque nunca me acuerdo de películas. Voy a decir una colombiana A que ver. hace poco vi y que tiene ciertos temas muy interesantes que se llama Los Reyes del Mundo de Laura Mora. Perfecto. ¿Una palabra? Ah, una palabra, náufrago. ¿Una canción? ¿O un Mm, disco puede ser? quizás de Celia Cruz, interpretada por Celia Hermosa. Y la última, Cruz. una comida, ya que te gustaba la cocina. Una comida, no sé, los tacos mexicanos, puede ser. Yo te quiero hacer una pregunta más y con esto creo Dale. que cerramos. Sí. ¿La novela te hizo viajar como vos haces viajar a los personajes? Te hizo viajar, quiero decir, te ha hecho Mucho. recorrer el continente, Sudamérica, Europa, ir a presentarla, tuviste mayor exposición.
Bueno, la novela ha viajado más sola que conmigo Ah, realmente porque cuando salió era pandemia y bueno, ya sabemos todo esto, pero estuve en Madrid presentándola, estuve en Buenos Aires también presentándola y ese ha sido como el recorrido. Ya en los otros países pues ha estado ella solita defendiéndose. ¿Y estás escribiendo algo actualmente? Sí, otra novela que espero que salga este año, vamos a ver, Vamos. con vamos. suerte. Vamos, estamos muy contentos acá en Argentina esperando la nueva novela. Sabes que nosotros tenemos una historia de amistad detrás de tu novela porque Benja, que es el rubio acá de camisa, que es librero, él nos la recomendó. Primero se la dio a Gonza, que es acá el que tiene gorrito. A Gonza le encantó, estuvo toda la lectura de la novela diciéndonos, chicos, esta novela es una Sí. locura. Y yo tipo, bueno, dale, terminala y pasámela. Y me la pasó, yo la leí en el verano. Así que la verdad que estamos todos nucleados por tu novela y la verdad poder hablar con vos en nuestro primer programa es un orgullo enorme. La verdad te agradecemos un montón. Escribís Hermoso. hermoso, hermoso, hermoso. Muy, aparte, muy importante también digamos, lugar a la historia que le das. Así que te agradecemos de nuevo, esperamos con ansias tu próxima novela y también queremos saber dónde están tus cuentos para leer. No sé si están en algún lugar Bueno, publicados o algo, nos lo puedes mandar por WhatsApp. bueno, primero, no, agradecerles por este espacio y por leer y por el entusiasmo, de verdad que es el regalo más grande para, para uno que escribe y una motivación tremenda, así que les agradezco muchísimo. Cuentos, salió un cuento hace poco en la revista Casa País de Uruguay, estuve un tiempo allí, entonces tengo un aprecio especial. Allí hay un cuento y también en la revista La Rompedora, que es de la Escuela de Escritores de Madrid, también hay algunos cuentos allí. Bueno, ¿Y ya conoces espero luego Argentina? tener más y poder compartirlos. ¿Eh? ¿Conoces Argentina? Sí, sí, Ah. sí. Estuve, bueno, he estado en dos ocasiones y la última vez fue en octubre del año pasado. Ay, de haber sabido. Bueno, la próxima que vengas vamos a Justo en estar el al momento en que tanto nosotros para... estábamos craneando todo el Sí, programa, estábamos mira. pensando en Estaba vos empezando a y vos nacer. estabas Muy acá en bien. Argentina. Bueno, te agradecemos un montón. Después nos vamos a comunicar con vos para enviarte el material que quedó de esta entrevista. La verdad estamos felices. Muchas gracias por tu tiempo, por las respuestas y te mandamos un abrazo enorme. No, gracias a ustedes por este espacio y de nuevo por su lectura y bueno, muchos éxitos con este nuevo proyecto. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Lorena. Gracias, Adiós. chao. Bueno, ahí estábamos hablando con la escritora colombiana Lorena Salazar Mazo y ahora nos vamos a una tanda y ya venimos con el segundo bloque que viene con De Todito.